Hoy veremos más clases de oraciones en este video. La oración de atar y desatar. Mateo 18:18 dice la versión amplificada: en verdad os digo que todo lo que prohíban y declaren impropio e ilegal en la tierra estará ya prohibido en el cielo, y todo lo que permitan y declaren apropiado en la tierra estará ya permitido en el cielo. La palabra atar es la palabra griega dau, que significa cualquier tipo de atadura, ligadura, prohibición, aprisionamiento. Mientras la palabra desatar es la palabra griega luo, que significa desatar, liberar, soltar, quebrar, disolver, despojar, destruir. En Lucas 13 del 10 al 16 vemos cómo Jesús usó esta clase de oración. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Esta mujer había sido atada durante 18 años por un espíritu de enfermedad y Jesús la desató. Esa ligadura había impedido que la mujer se enderece. La atadura impide que la persona pueda actuar libremente. Cuando Jesús desató a la mujer, permitió que su cuerpo quedase libre de la enfermedad. En 1 de Juan 3:8 leemos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús se manifestó para deshacer, luego, las obras del diablo. Juan 14:12. 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Como creyentes no solo podemos hacer las obras que Jesús hizo, sino aún mayores. Lucas 10:19. 19 Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra potestad es exousia, que significa autoridad, poder delegado. La palabra fuerza es dunamis, que significa poder. Mateo 28:18. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibió toda la autoridad, exousia, en el cielo y en la tierra. ¿Sobre qué? En Filipenses 2 del 8-11 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús recibió autoridad en 3 reinos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No existe lugar donde no haya recibido la autoridad, ni tampoco hay nombre el cual Jesús no tenga la autoridad. Nómbralo. No importa el nombre que digas, Jesús tiene la autoridad. Llámese pobreza, enfermedad, muerte, no importa qué nombre sea, Jesús tiene la autoridad. En Efesios 1 del 19 al 23 vemos: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús le dio esta autoridad sobre todo nombre a la Iglesia, es decir, a nosotros. Como dice en Marcos 16:17-18, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Tenemos toda autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús. Esto lo vemos en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Para derrotar al diablo, lo primero que debemos hacer es atarlo a él y sus obras. En Hebreos 1:14 leemos, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son estos espíritus ministradores? Los ángeles. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Dios le dio a los ángeles la comisión de servirnos en todas nuestras necesidades. El Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Cada vez que la palabra de Dios sale de nuestra boca, los ángeles salen para ejecutarla. Nosotros debemos atar las fuerzas del diablo en el nombre de Jesús para prohibir e impedir que sigan actuando en nuestra contra. Debemos atar al pecado, los demonios, la enfermedad, la pobreza y toda obra del enemigo para poder recuperar lo que nos ha robado. Luego, debemos desatar las fuerzas del cielo, a los ángeles, para permitir que las bendiciones del cielo lleguen a nuestras vidas y podamos apropiarnos de nuestras oraciones. La oración de acuerdo. En Mateo 18:920 la versión amplificada dice, otra vez les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, armonizan, hacen juntos una sinfonía, en la tierra acerca de alguna, cualquiera y toda, cosa que pidan, ocurrirá y será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen, unidos como mis seguidores, en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mucha el verso 20 fuera de contexto y solo lo aplica para los servicios de la iglesia, pero si vemos bien veremos que está unido con el verso 19, que habla de la oración de acuerdo. Lo que Jesús está diciendo es esto, cuando dos personas están haciendo la oración de acuerdo en mi nombre, yo estoy allí para respaldar lo que pidan. La oración de acuerdo es exitosa porque Jesús la respalda. Hay varias que debemos tener en cuenta con la oración de acuerdo. En primer lugar debemos entender que esta oración se hace con dos personas que están de acuerdo. La palabra que se usa para acuerdo es sumfoneo, que significa, literalmente sonar juntos, san, juntos y foun, sonido, estar de acuerdo, principalmente en cuanto a instrumentos musicales. Mi esposa, Elizabeth y yo participamos en el equipo de música de nuestra iglesia local, ella cantaba y yo tocaba la guitarra acústica. En el grupo habían varios instrumentos además de los cantantes. Estaba la guitarra acústica y la eléctrica, el bajo, batería, tambores, teclados y una trompeta. Todos los viernes nos reuníamos a practicar las canciones que íbamos a cantar el domingo y canciones nuevas para servicios futuros. A veces pasábamos más de una hora por canción, y en ocasiones varias semanas, para llegar a tocar en armonía, pues si no lo hacíamos la música del servicio iba a salir mal. El día del servicio estábamos listos para hacer una sinfonía, nuestros instrumentos y voces estaban acoplados y podíamos ser de bendición. Si alguien no estaba preparado y tocaba en otra nota o fuera de ritmo, causaba confusión en el grupo, por eso el que faltaba al servicio no tocaba o cantaba en el servicio. Para lograr una sinfonía el grupo debía estar acoplado y unido. Lo mismo ocurre en la oración de acuerdo, el secreto para recibir respuesta es que hagamos una sinfonía, que estemos de acuerdo en lo que oramos. En Amos 3:3 dice, andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. No podemos hacer la oración de acuerdo a menos que en armonía con la otra persona. Cuando era pastor en la ciudad de Talara, muchas veces venían los hermanos para que hiciésemos la oración de acuerdo, por lo general les preguntaba si ellos creían que iba a recibir lo que estábamos pidiendo, si ellos decían que sí, yo oraba con ellos, pero si me decían eso espero, les decía que no podía orar con ellos, porque yo estaba en fe y ellos en esperanza, lo cual rompía el acuerdo. En segundo lugar, nuestra oración debe tener una meta. En Mateo 20 del 29 al 34 dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Estos dos ciegos tenían un mismo propósito, estaban siguiendo una meta. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le respondieron, queremos recobrar la vista. Dios espera que tengamos una meta cuando oramos. Si no sabemos lo que queremos, ¿cómo podemos estar de acuerdo con otra persona? En Mateo 15 del 21 al 28 vemos el caso de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si queremos recibir algo de Dios, debemos ser como esta mujer cananea, debemos tener una meta clara y definida. Lo tercero que debemos entender es que Dios nos dará cualquier cosa que pidamos. Algo importante que debemos saber es que para Dios no hay límites. El Salmo 78:41 dice, y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. La versión King James dice, sí, ellos retrocedieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel. La palabra provocar es la palabra hebrea taba, que significa, establecer o poner un límite o marca. Dios es ilimitado, somos nosotros los que limitamos a Dios. Estaba predicando sanidad divina en una campaña de carpa, cuando se acercó una hermana para recibir sanidad. Ella estaba ciega, pero cuando le pregunté qué quería recibir de Dios, ella me dijo que quería ser sanada de un dolor de espalda. Oré por eso y su dolor se fue. Al final de la reunión se me acercó y me dijo que no pidió sanidad para su vista porque eso era imposible para Dios. Ella colocó un límite a Dios, no se dio cuenta que el mismo Dios que quitó el dolor de su espalda era capaz de devolverle la vista. En Marcos 10:27 leemos, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Hay cosas que son imposibles para los hombres, pero no hay nada que sea imposible para Dios. Si queremos recibir algo de Dios, no le coloquemos límites sino creamos que Él nos dará todo lo que le pedimos. Lo cuarto que debemos entender es que lo que le has pedido a Dios ya es tuyo. En 1 de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si le has pedido algo a Dios de acuerdo a su voluntad, Él no solo te escuchó sino que también te lo concedió. Lo quinto que debemos entender es que la oración de acuerdo se hace en el nombre de Jesús. En Mateo 18:20 leemos. 20 Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en Juan 16:23-24 leemos, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Toda oración que hagamos, incluida la oración de acuerdo, debe hacerse en el nombre de Jesús. En el relato de la Torre de Babel podemos ver un ejemplo del poder de la oración de acuerdo. Podemos verla en Génesis 11 del 1 al 6,
tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sainer, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En el verso 6 vemos 4 cosas que hicieron los hombres de Babel. 1. El pueblo era uno solo. Estaban caminando en unidad, hacían una sinfonía. 2. Tenían un solo lenguaje. Tenían una meta definida, iban a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide daría el cielo. 3. Comenzaron la obra. Esto es lo que hacemos cuando hacemos la oración de acuerdo, nuestra acción es hacer la oración de acuerdo. 4. Nada le iba a hacer desistir. Ellos se mantuvieron firmes en su decisión. Si sabemos que Dios ya respondió nuestra oración, debemos mantenernos firmes creyendo que ya tenemos lo que le hemos pedido a Dios. En el próximo video veremos más clases de oración.